La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Bienvenidos. Mi nombre es Jennifer Benalcázar, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Japón. El tema a tratar es cómo fomentar las técnicas grafoplásticas del cosido o enhebrado para desarrollar la motricidad fina en niños y niñas de 4 a 5 años de edad. De acuerdo al documental La epistemología genética de Piaget, el aprendizaje en los niños y niñas procede en la acción ejecutada sobre los objetos. De l'idée centrale de notre épistémologie génétique, parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Les uns me prennent pour un empiriste et même pour un néo-behavioriste, comme l'a fait Berlin, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, c'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo-maturationnistes ou même innéistes, étant donné que je fais appel à l'action du sujet. Mais ils oublient que l'action du sujet, c'est justement une action. La teoría de Piaget afirma que el aprendizaje es el resultado de las experiencias físicas como lógicas. Las técnicas grafoplásticas son estrategias que se usan en la educación inicial. Son de vital importancia, ya que en esta etapa los niños y niñas tienen mayor predisposición para aprender, a interiorizar sus conocimientos, permitiéndoles descubrir y explorar el mundo que los rodea a través de las experiencias de aprendizaje. Para un óptimo desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas, se considera utilizar la técnica grafoplástica del cosido o enhebrado, ya que es una técnica exclusiva para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de ayudarle a los niños y niñas en el proceso de aprendizaje de la preescritura y luego la escritura. La técnica del cosido consiste en coser el contorno de algún dibujo, donde se utiliza las dos manos, desarrollando la presión palmar y fortaleciendo la pinza digital de la mano derecha, y sobre todo la coordinación del ojo y la mano. La técnica del enhebrado consiste en introducir la lana por el orificio en algunos materiales, como los fideos, botones, sorbetes, donde se desarrolla el movimiento de la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo. Según Jean Piaget, la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz del niño o niña. Por tanto, toda la educación es psicomotriz, porque todo el conocimiento y el aprendizaje parte de la propia acción de los niños y niñas sobre el medio y las experiencias. À partir de la coordination des actions du sujet, de la logique de l'action du sujet. Et alors, Los materiales a utilizar para la técnica del sellado o enhebrado es a consideración del docente, de acuerdo a la edad de los niños y niñas. Algunos materiales para esta técnica son lana o hilo, agujas redondas, telas para coser, materiales como sorbetes, fideos, botones, entre otras. Es importante tener en cuenta que las técnicas grafoplásticas son estrategias o metodologías que ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño. No es hacer la técnica por hacer, sino ir logrando acciones voluntarias. Desarrolla una pasión por aprender. Si lo haces, nunca dejarás de crecer. Anthony Angelo. Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la magíster Lucía Begnini, coordinadora del área de investigación y educación inclusiva del Instituto Superior Tecnológico Japón, a quien le doy la más cordial bienvenida. El tema a tratar es cómo fomentar la técnica grafoplástica del cosido o enhebrado para desarrollar la motricidad fina en niños y niñas de 4 a 5 años de edad. Magíster,
Con sus años de experiencia, ¿qué nos puede decir sobre qué son las técnicas grafoplásticas? Bueno, a ver, primero, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Primero vamos a entender a la técnica grafoplástica como una estrategia que se utiliza en los primeros años. ¿Cuál es el fin? Es desarrollar la psicomotricidad fina con el objetivo de prepararle al niño ya para su proceso de enseñanza-aprendizaje en preescritura y lectura. Entonces, bueno, las técnicas, hay varias técnicas grafoplásticas, son como 36 técnicas grafoplásticas que tú utilizas dependiendo de la edad, ¿no es cierto? Y dependiendo de lo que quieres desarrollar. Eso en primera instancia. Listo. ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que desarrollan a través del uso de las técnicas grafoplásticas de manera general? Ya, especialmente trabajas la motricidad fina, que es muy importante, trabajas todo lo que es pinza palmar, digital, ¿no es cierto? Y trípode. Son las técnicas que tú vas a desarrollar en el tema de para qué te sirve la técnica grafoplástica. Entonces ahí, por ejemplo, tú tienes 3 ejes fundamentales de las técnicas. Tienes el dibujo, la pintura, el grabado o los sistemas de estampación. Es decir, dependiendo de lo que tú quieres hacer. A su consideración, ¿a qué edad se considera desarrollar la técnica del cosido o enhebrado y por qué? Ya. La recomendación es a partir de los 2 años. Entonces, tú tienes que ver también para qué sirve la técnica del cosido, que es el trabajo del desarrollo de la destreza manual y visual del niño, porque en la forma como va pasando, por ejemplo, un cordón en unos huequitos, va a ir trabajando esto. Eso en el tema de cosido. En el tema del enhebrado, de igual forma, es la relación de desarrollo o destreza manual visual que le va a permitir a futuro trabajar el tema de la preescritura. Una pregunta muy personal, Liz. Por lo general, se encuentra la técnica del cosido o enhebrado. Sin embargo, considero como estudiante que son 2 técnicas diferentes para que estén juntas, porque dice o enhebrado. Entonces, consideremos que la técnica del cosido utilizamos la aguja, pero en el enhebrado no utilizamos la aguja. ¿Por qué vendrían a estar entrelazadas, cosido o enhebrado? Ya, es por la forma como la utilizas y por lo que tú vas a desarrollar. Ya, cuando tú enhebras, ¿qué tipo de pinza estás utilizando? Y cuando coses, ¿qué tipo de pinza estás utilizando? Es por eso. ¿Ya? Entonces es súper importante que tú definas claramente esos elementos al momento de desarrollar la motricidad fina, ¿no es cierto? Cosido, ¿ya? Enhebrado y lo que vas a utilizar. De acuerdo a su respuesta, entonces, ¿la técnica del cosido empezaría a los 2 años? Con aguja, no. Si utilizas aguja plástica, sí. Y la técnica enhebrada, en este caso, igual sí. A partir de los 2 años. Exactamente, es la recomendación para que el niño vaya trabajando elementos de enhebrar. Por ejemplo, cuando son pequeños, tú le puedes dar, ¿cómo es que se llaman estos fideos que son grandes, que se preparan los canelones y le pintas de colores? O tucos de papel higiénico, para que él vaya enhebrando los de estos y vaya haciendo collares, por ejemplo. Cuando en la medida de cómo va creciendo el niño, vas a ir utilizando cuentas, ¿ya? Para que vaya trabajando. Pero primero, obviamente, vas a utilizar los tucos de fideo, ¿ya? Para que se empiece a trabajar en hebrar. Para que sea mucho más visual, por ejemplo, puedes trabajar el tema de pintar el fideo de colores, estos fideos que se llaman canelones y puedes utilizarlos. Ahora también hay otras, cuando ya son un poquito más grandes, tienes tú las tablas que tienen huequitos, ¿ya? Y estas tablas que tienen huequitos es para pasar cordones, por ejemplo. Entonces, de estas tablas que tienen, yo tengo aquí, si me permites ir a verla, te indicaría para que veas un poco más. Y se utilizan justamente para trabajar el tema de la pinza.
¿no es cierto? Ahí también luego para ir fortaleciendo el tema de la pinza, ya vas a ir utilizando el punzón, ¿no es cierto? Y luego pasar con aguja plástica. Pero eso obviamente ya es una segunda etapa. La primera es el tema del enhebrado. Magíster, cabe recalcar que ya nos supo decir del por qué el desarrollo de esta técnica que desarrolla, ¿no? Pero ¿cuál es la causa que usted cree más importante en desarrollar la técnica del cosido enhebrado en los niños y niñas? A ver, cuando primero, si bien trabaja todo el tema de la motricidad fina, ¿no es cierto? El enhebrado también te trabaja cuando, por ejemplo, tú le pones a hacer un collar y este collar es hecho con rollos de papel. Pero tú estos rollitos de papel, un tubo de rollo de papel lo cortas en 3 pedazos o en 4 pedazos, ¿ya? Y tú lo pones al niño. Pero estos rollos tienen distintos colores y tú permites que el niño trabaje la combinación que él quiera de los colores. Entonces, ¿qué vas a desarrollar en ese sentido? Vas a desarrollar también la parte de la creatividad en el tema de cómo él va combinando colores o cómo a él le gusta combinar colores para que quede un collar. ¿Me entiendes? Entonces es súper importante porque si bien trabaja la parte de la motricidad fina a nivel del enhebrado, para que el niño se acostumbre a pasar y los que también le permiten luego trabajar lo que es no solo, por ejemplo, amarrarse los cordones o, por ejemplo, desarrollar el tema de desabrocharse o abrocharse una camisa, etcétera, también te trabaja el tema de la creatividad. Desde mi punto de vista, también trabaja el tema de la creatividad porque el niño combina como él quiere los colores. De acuerdo a su respuesta, Magíster, ¿cuáles serían las consecuencias de no desarrollar la motricidad fina en edades tempranas? Ya, primero, el primer problema que tú tienes de consecuencias de no desarrollar la motricidad fina es el tema de que el niño no va a poder desvestirse o vestirse solo. ¿Ya? Eso tienes el primer problema. Entonces, las dificultades también son movimientos que vas a tener, es el tema de usar sus dedos, coger el cubierto, ¿ya? El tema de que no van a poder abrocharse o desabrocharse una camisa, ¿ya? Entonces, sí es súper importante el tema de desarrollar de forma adecuada la motricidad, ¿ya? ¿Y en qué estás afectando en todo esto? En su autonomía, pues. Si yo no me puedo vestir, si yo no me puedo amarrar los zapatos, ¿cuáles son las consecuencias? No va a ser independiente. Exactamente. O sea, va a tener que depender siempre del papá o la mamá en el sentido de no lograr vestirse. Entonces, tú tienes que darte cuenta, ¿no? Que en la medida, la etapa de desarrollo motriz fino va dependiendo de la edad y dependiendo de las causas, o sea, y dependiendo de las habilidades motrices que va desarrollando el niño, puede seguir avanzando. Y ahí viene la parte de la preescritura y de la lectura. Pero si tú no trabajas esos elementos, ya el niño a futuro, ¿qué va a hacer? Si no sabe coger de forma adecuada el esfero, si no sabe desvestirse, si no sabe abrocharse un botón. Como consecuencia, disculpe, Magíster, como consecuencia tal vez podría tener problemas, deformidad de manos, tal vez. Más que deformidad de manos, lo que va a tener problemas es en la dificultad del agarre en el tema del lápiz, por ejemplo, para dibujar, para escribir. Entonces, al no coger de forma adecuada el lápiz, va a adecuar de otra forma al tema de cómo agarrar el lápiz y lo va a agarrar así, en vez de empezar a trabajar correctamente. Entonces, por eso es que existen los adaptadores, no sé si tú has visto, los adaptadores del desarrollo de la pinza digital para que coja de forma adecuada el lápiz. Ya. ¿Ya? Entonces, dale, mija. A su experiencia, ¿qué recursos naturales se debe utilizar para aplicar la técnica del cosido? Recursos naturales. En casa.
o recursos que encuentras, por ejemplo, a más que recursos naturales que están en el ambiente, para trabajar el tema del desarrollo del cocido, me dices, ¿no es cierto? Sí. Ya, yo por ejemplo, ¿qué utilizaría? Utilizaría en el cocido cartón, pero no es un recurso natural. Trabajaría con punzón y haría que el niño le haría la forma, no sé, de un carrito, de una figura, de Recursos una... didácticos. Exacto, o sea, en cambio, si utilizas recursos didácticos con material de reciclaje, por ejemplo, yo utilizaría cartones que tienes en la casa, le pintaría un carrito, un osito, lo que al niño le guste y con un punzón haría los huequitos para que el niño cosa, ¿no? Por ejemplo, con esto trabajas lo que es el tema del agarre, la motricidad fina. Entonces, con esto lo que estás haciendo es un ejercicio donde debe tener la habilidad para tocarse los dedos entre sí, ya que le va a permitir, ¿no es cierto?, trabajar el tema de a futuro de la preescritura y del tema de la lectura. Entonces, eso tiene que hacerlo también aplicando un ritmo, ¿ya? Entonces, eso obviamente le va a generar un aprendizaje al niño. Entonces, puedes utilizar esa técnica. En el tema de, ¿qué más puedes utilizar? Por ejemplo, puedes utilizar, te hablo con agujas de estas de que son plásticas, es decir, que no le van a lastimar al niño. Entonces, podrías también utilizar tela y hacer huecos a la tela para que igual haga el tema del cosido, ¿no? Esas son mis recomendaciones. Pero eso también va a depender del tipo, primero, de la edad y de qué es lo que quieres hacer. O sea, ¿tú quieres lograr un buen desarrollo motor del niño? Motricidad fina. Ya, entonces, ¿qué esperas adquirir o qué habilidades vas a evaluar tú con el niño? ¿Cuáles son las habilidades mínimas que vas a evaluar tú con el niño? Entonces, a partir de ese proceso de qué es lo que vas a evaluar, es que tú empiezas a estructurar o empiezas a diseñar el material, ¿ya? Y empiezas a buscar material en tu entorno, en tu casa, para poder trabajar el tema del diseño de lo que quieras hacer, ¿no es cierto? Pero lo importante también está claro en qué es lo que quieres trabajar o qué es lo que quieres desarrollar. Claro. Eso es lo importante. Listo. ¿Qué cuidados se debe tener a la hora de aplicar la técnica del cosido? Siempre estar vigilante. Yo creo que cualquier tipo de técnica, no solo en el cosido, en cualquier tipo de técnica, ¿no es cierto? Siempre debes de estar apoyando en un sentido. Primero, la motricidad no es una técnica o el desarrollo de la motricidad no se puede trabajar o definir en solitario, sino que acarrea procesos cognitivos. Es decir, lo que te hace la motricidad no se podría apartar del desarrollo psicológico. Entonces, el niño tiene que sentir en este caso para qué le está sirviendo ese proceso. Entonces, y ahí viene lo que el niño está desarrollando es la capacidad de producir movimientos, los cuales son productos de una contracción muscular que produce desplazamiento de cierta parte, en este caso del cuerpo. Entonces, tú, al estar con el niño, tú tienes que ver cómo coge cómo coge la aguja, cómo pasa el hilo, cómo coge el canuto, cómo pasa, cómo combina. Y ese es el proceso de acompañamiento que tú siempre debes darle al niño, ¿no? O sea, no es que, bueno, ya ponte a enhebrar o ponte a coser y allá, no. Porque recuerda que en esta etapa los niños están en aprender a hacer, aprender a aprender, ya, y también aprender a organizar, porque empiezan a desarrollar el tema del pensamiento. Y eso les lleva también el tema de la construcción de la personalidad. Acuérdate que, ¿cómo es que se llama este autor? Contreras
Contreras habla sobre que el desarrollo no es un proceso aislado, sino que se construye a partir de distintos elementos que se van interrelacionando para trabajar el desarrollo del niño en su conjunto. Entonces, dale. Jean Piaget también, lo que me estaba indagando, que el aprendizaje de los niños se basa en el resultado de la acción física como lógica. Es lo que usted acaba de decirnos. Así es. Por eso es que la motricidad en la educación infantil debe ser principalmente una experiencia activa, ya relacionada con el entorno. Entonces, como te decía, no es cuestión de te pongo los canutos, te pongo, no sé, el cartoncito o te pongo la cartulina para que tú con estos huequitos tú ahí cojas y cosas y ya, y pases eso. No es ese el fin. El fin es que a través de la actividad motriz el niño pueda pensar, aprender, crear e inclusive hasta desarrollar una solución de problemas. Porque tú le dices, a ver, toma los canutos, toma el hilo y hazme y enhebra. Y después tú le pones el collarcito, tú le pones lo que hizo, le das un reconocimiento. Entonces, esa es la parte importante del entender a la actividad, ¿no es cierto? Desde este conjunto en el cual vas valorizando o valorando cómo el niño va desarrollando. Por una parte la motricidad, pero también por otra parte todos los elementos que comprenden o son parte de esa estructura. Entonces, el fin es el desarrollo global. ¿A través de qué? Porque recuerda que todo el aprendizaje que el niño desarrolla siempre a través de todas sus áreas o destrezas le van a permitir alcanzar algo, ¿no es cierto? Potenciar algo. En este caso, de lo que estamos hablando es el momento de favorecer o potenciar el desarrollo motriz, que es la base, como te decía hace unos minutos, del tema de la preescritura y de la lectura, y también del desarrollo de su individualidad. A su consideración, ¿qué actividades recomendaría para desarrollar la motricidad fina? Bueno, actividades hay muchas, ¿no? Recordemos primero que la motricidad y su aplicación es uno de los principales problemas durante la edad inicial, ¿ya? Y tener un adecuado desarrollo y estimulación es importante y decisivo para el desarrollo motor del niño, ¿ya? Y lo que va a tener posteriormente. Entonces, en este caso, lo que debes hacer es buscar actividades que el niño pueda realizar con precisión y coordinación, ¿no es cierto? Entonces, ahí técnicas tienes, cualquier cantidad de técnicas. Lo importante es que trabajen la precisión y la coordinación desde que esta actividad le permita desarrollar la parte psicomotor del niño, con el fin de construir un aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, por ejemplo, a mí me gusta mucho la técnica del enhebrado. ¿Por qué? Porque le permite al niño ser creativo en algún sentido, dependiendo de lo que tú le propongas, ¿ya? Alcanzar. Entonces, es importante que también ahí venga la parte de la motivación, ¿no es cierto? Por eso que la motricidad está íntimamente relacionada con la cognición, con la emoción, con el juego, con la lúdica, ¿ya? Porque va a potenciar desde el mismo desarrollo motriz hasta la construcción de la personalidad, ya que esta aporta en todo el desarrollo integral. Entonces, sí es importante que ahí nosotros, en este sentido, nos preguntemos cómo trabajar la motivación como estrategia de desarrollo motriz. Como última pregunta y experiencia como estudiante, tuve la oportunidad de trabajar con niños. Espérame, mija, ¿puedes? Permíteme un segundo, tuvimos un inconveniente. Pausar. Qué vergüenza contigo, mil disculpas. No se preocupe, Liz. Pero mi realidad es una locura.
Hablando como estudiante, tuve la oportunidad de trabajar con niños. En sí, el tema del uso de la técnica grafoplástica del cosido para desarrollar la motricidad fina. Trabajé con niños hasta de 10 años y no sabían coser. No sabían coser. ¿De qué depende en este caso? O sea, yo me hago la pregunta. La educación que tienen estos niños o tal vez la estimulación de estas habilidades, no sé cómo decirlo, pero tiene 10 años, no puede coser, no tenía este uso con la aguja. Otra, tenía también niños de 5 años que tampoco. Entonces yo les preguntaba, ¿en la escuelita no les enseñaron? No. Entonces mi gran pregunta es qué está pasando. Ahora, a ver, vamos a partir de algo. El niño para aprender en sus edades pequeñas necesita jugar y necesita relacionarse. Por eso es del juego. El juego no es un tema de, bueno, no tengo que hacer, ándate a jugar. No. El juego influye en las relaciones que establece el niño con otras personas, con el espacio y con los objetos. ¿Ya? Es ahí donde interviene la educadora. El juego no es un tema de, bueno, anda, juega y haz lo que quieras como quieras. No. Porque el juego, a partir de la interacción que el niño hace, trabaja el tema de emoción, trabaja el tema de relación, pero trabaja también el tema de desarrollar algo, una competencia, un conocimiento, una habilidad, lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, si el juego en primera parte, cuando nosotros hablamos de juego en educación inicial, contribuye a promover la autonomía y reconocer la iniciativa y curiosidad infantil como fuente de comprensión del mundo que los rodea y de desarrollo de una habilidad. Si a un niño la maestra no le trabaja esa función del juego en la educación, es la maestra la que le está perjudicando. ¿Ya? Responsabilidad del docente. Exactamente. Entonces, si bien el juego va a surgir de forma espontánea en el niño, hay un elemento fundamental que se piensa que porque es juego el niño aprende y no es así, ¿ya? El juego también es utilizado como una herramienta o como una estrategia para caracterizar el desarrollo infantil. Y por eso es importante que tú como educadora diseñes una propuesta didáctica que permite utilizar esta estrategia para desarrollar lo que tú me decías, la capacidad de que el niño utilice, no es qué cosa, no, eso no, o sea, el utilizar la aguja no es el fin. El fin es que coja de una forma, correcto, una acción que le permita alcanzar una habilidad adecuada que a futuro le va a servir para algo. Entonces ahí es cuando el juego ofrece al pedagogo esta base o se convierte en el medio para conocer al niño, pero también para renomar los métodos pedagógicos. Entonces, eso es lo importante. Hemos culminado. Quiero agradecerle a Magíster Lucía Benigni por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Espero que exista otra oportunidad para entrevistarla. No, a ti también y muchas gracias. Y justamente ahorita ya tengo otra reunión y por eso te agradezco muchísimo y cualquier cosa siempre a las órdenes. Un abrazo. Igualmente, Liz. En el arte como en el amor, el instinto es suficiente. Anotelo France. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. A medida que el mundo va cambiando, los profesionales en educación inicial deben prepararse para nuevos retos, promoviendo entretenimiento educativo con creaciones innovadoras que ayuden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas, con una educación significativa y de calidad.